La gente suele dar por sentado que quienes parecen audaces y seguros de sí mismos lo tienen todo controlado, pero detrás de las sonrisas serenas y las apariencias elegantes puede estar gestándose una tormenta. Pocos sabían que la princesa Charlene se estaba perdiendo poco a poco en las sombras de su matrimonio. ¿Qué le ocurrió realmente? ¿Era el principio del fin? ¿Una preparación silenciosa para el divorcio? Acompáñenos a descubrir la verdad sobre la vida de la princesa Charlene de Mónaco y los impactantes acontecimientos que lo cambiaron todo. Todo empezó en 2000, cuando Charlene Wittstock conoció al príncipe Alberto en la competición de natación Mare Nostrum de Mónaco. Su mundo cambió de la noche a la mañana. Del agotador entrenamiento atlético a los deslumbrantes bailes reales, de las pistas de natación a los salones de palacio y de las medallas a las tiaras. Se convirtió en la princesa Charlene de Mónaco, una transformación que muchos envidiarían, pero que tuvo un precio. Sin embargo, detrás de la fachada de cuento de hadas se estaban gestando problemas. Lo que comenzó como un romance real se convirtió rápidamente en un torbellino de escándalos y luchas emocionales, cada revelación más sorprendente que la anterior. Si nunca ha estado en Mónaco, eche un vistazo a su mundo, una reluciente joya en la costa mediterránea, donde reinan el lujo, el secretismo y el estatus elevado. La familia real no es solo un símbolo de riqueza y nobleza, es el corazón de la nación, la imagen que define a Mónaco en la escena mundial. Por eso cada escándalo no solo mancha la reputación de la familia, sino que sacude la propia mística sobre la que se construye Mónaco. Volvamos ahora a la princesa Charlene y descubramos la angustia y la resistencia que se esconden tras la corona. A lo largo de los años, han sido muchos los rumores que han rodeado a la familia real y que implican a la princesa Charlene y a su marido. Incluso antes de que Charlene pasara por el altar en 2011, los susurros sobre la infidelidad del príncipe Alberto llevaban años circulando. La gente sospechaba desde hacía tiempo que había tenido relaciones en el pasado de las que salieron hijos, pero durante un tiempo solo fueron rumores, así que a nadie le importó realmente en ese momento. Sin embargo, a medida que se acercaba el día de la boda, la situación dio un giro dramático. Se dice que Charlene intentó escapar de Mónaco 3 veces, llegando incluso a refugiarse en la embajada sudafricana en Francia. Muchos creyeron que se estaba arrepintiendo de casarse con el príncipe, y los medios no tardaron en especular sobre los motivos. Las acusaciones más escandalosas proceden de mujeres que afirman que Albert es el padre de sus hijos. Cuando se casó con Charlene, ya había admitido públicamente que tenía 2 hijos ilegítimos: Yasmin Grace Grimaldi, nacida en 1992, y Alexandra Grimaldi, nacida en 2003. La revelación sobre Alexandre, cuya madre era una azafata llamada Nicole Cost, fue especialmente escandalosa. La noticia de su existencia se hizo pública pocos días después de que Mónaco terminara de guardar luto por la muerte del padre de Alberto, el príncipe Rainiero, en 2005, pero Alberto no había revelado voluntariamente la verdad. Su secreto había quedado al descubierto cuando una revista francesa publicó fotos suyas con el niño, obligándole a reconocerlo como hijo suyo. Durante años, Albert había conseguido mantener oculto su romance con Nicole. Había reconocido en secreto a Alexandra como su hijo tras una prueba de ADN en 2003, pero había hecho todo lo posible por mantenerlo alejado de la opinión pública. Había proporcionado a Nicole apoyo financiero, una lujosa casa en París y todo lo que necesitaba, siempre que mantuviera su secreto. Pero una vez descubierta la verdad, no había vuelta atrás. Tuvo que admitir que era el padre del niño. Sin embargo, las leyes de Mónaco imponían condiciones estrictas que implicaban que Alexandra nunca estaría en la línea de sucesión al trono. Fue solo el principio de una serie de escándalos que ensombrecieron la vida personal de Albert y su matrimonio con Charlene. Incluso después de casarse, el pasado de Albert nunca se desvaneció. Charlene aparecía a menudo distante y triste en público, lo que hizo que la gente se preguntara si estaba luchando por adaptarse a la vida real o si estaba sintiendo el peso de los errores pasados de su marido. El hecho de que Alberto tuviera hijos fuera del matrimonio fue algo que nunca pudo borrarse, y siguió siendo un tema incómodo dentro del círculo real de Mónaco. Para Alberto,
Admitir que tuvo esos hijos puede haber sido un paso para ser más abierto con el público, pero para Charlene fue un doloroso recordatorio de que su vida como princesa siempre estaría ligada a las decisiones que tomó Alberto antes de conocerse. Por mucho que pasara el tiempo, ella siempre tendría que vivir con las consecuencias de su pasado, y esa realidad no era tan agradable como el mundo siempre había imaginado. Probablemente se diría que los escándalos pasados del príncipe Alberto serían más fáciles de superar para la princesa Charlene. Después de todo, habían ocurrido antes de que se casaran, pero no era así. Ella había entrado en el matrimonio creyendo que Albert había dejado atrás su pasado y que sus días de aventuras habían terminado, pero se equivocaba. A los 9 años de casados, otro escándalo sacudió su relación. Eso suena tan desgarrador. En 2020, una mujer brasileña denunció que Albert había tenido una hija con ella cuando ya estaba con Charlene. La impactante revelación hizo brotar viejas dudas sobre la fidelidad de Albert y puso su matrimonio bajo un intenso escrutinio público. Por eso, la gente no podía dejar de preguntarse cómo un hombre que sabía cuánto dañarían estos escándalos tanto su reputación como la de su país podía seguir cometiendo los mismos errores. Esto también hizo que la gente sondeara su matrimonio con la princesa Charlene con lupa. Y lo que descubrieron te emocionará. Sigue atento para saber qué pasó. El largo historial de citas del príncipe Alberto con modelos, socialites y otras mujeres de alto perfil hizo creer a muchos que su matrimonio con Charlene no era realmente por amor, sino más bien una decisión política para dar estabilidad a la monarquía. Algunos incluso especularon con la posibilidad de que Charlene conociera el pasado estilo de vida de Alberto antes de la boda, pero había mirado por encima del hombro hasta qué punto le afectaría. La familia real de Mónaco siempre ha sido conocida por su elegancia y gracia, pero este escándalo supuso un duro golpe para su imagen. Para Charlene, cada nueva acusación era como una nueva herida. A medida que salían a la luz más afirmaciones sobre los amoríos de Albert, el dolor se hacía más difícil de ocultar. El momento en que se produjo el último escándalo de paternidad fue devastador para ella. Justo cuando intentaba establecerse en la familia real, se vio humillada una vez más. Amigos y allegados revelaron que se sentía atrapada en un matrimonio que ya no parecía el cuento de hadas con el que había soñado. Con el tiempo, la tensión entre ellos se hizo imposible de ignorar. Aunque Charlene nunca se había caracterizado por grandes muestras de afecto, su lenguaje corporal en actos públicos se hacía notar. Se la veía tensa, distante y a menudo parecía triste. Mientras tanto, Alberto continuaba con sus obligaciones reales como si no pasara nada, manteniendo su habitual comportamiento tranquilo y sereno, pero el público no se dejaba engañar porque podía ver la creciente distancia entre ellos, hasta el punto de que las cosas llegaron a un punto de ruptura en 2021. Cuando Charlene abandonó Mónaco para realizar un largo viaje a Sudáfrica, su país natal. Al principio, se presentó como un viaje para trabajos de conservación, pero a medida que las semanas se convertían en meses, la gente empezó a preguntarse qué estaba pasando realmente. Llegados a este punto, tuvieron que publicarse comunicados oficiales en los que se afirmaba que padecía una grave infección de oído, nariz y garganta que le impedía volar, pero muchos creyeron que había algo más en la historia. Cuando por fin regresó a Mónaco, en lugar de reanudar sus funciones reales, se internó en un centro privado de tratamiento. Esto no hizo sino alimentar las especulaciones de que su salud, tanto física como emocional, se había resentido debido al estrés y la humillación constantes. Por mucho que Alberto intentara restar importancia a la situación, el daño ya estaba hecho. Mónaco es un lugar donde se valora la sensibilidad, y que los problemas de la familia real salieran a la luz tan públicamente fue embarazoso para todos los implicados. Los titulares eran implacables, y Charlene no podía soportar el peso de todo aquello. Mientras luchaba por encontrar su lugar en un matrimonio que parecía desmoronarse, los murmullos se hacían más fuertes de un modo que ella probablemente podía oír. Entre esos rumores estaban las preguntas sobre su disposición a abandonar finalmente su matrimonio. Un divorcio entre Alberto y Charlene sería un duro golpe para la imagen de la monarquía monegasca. Sacudiría la estabilidad que tanto le ha costado mantener a Alberto, como soberano de un país pequeño pero glamuroso, basado en la riqueza,
la tradición y el prestigio. La vida personal del príncipe Alberto está profundamente ligada a la reputación de Mónaco. Una separación muy pública no solo atraería la atención de los medios de comunicación de todo el mundo, sino que también dañaría la imagen cuidadosamente elaborada de una familia real estable. Esto podría tener graves consecuencias, afectando al turismo, la confianza de los inversores y la posición de Mónaco entre otras monarquías europeas. Dado el historial de escándalos de paternidad de Alberto y los interminables rumores sobre su matrimonio, un divorcio no haría sino reforzar la creencia de que tanto su vida personal como su liderazgo carecen de estabilidad. También podría dificultarle imponer el mismo nivel de respeto y autoridad como gobernante. Pero lo que Albert hizo a continuación fue algo que nadie vio venir. Muchos ya creían que su matrimonio con Charlene tenía más que ver con el deber que con el amor. A lo largo de los años, la gente se había preguntado si su unión era una verdadera asociación romántica o simplemente un acuerdo político. En ese momento, parecía que por fin había llegado el momento de responder a las preguntas de la gente. A pesar de que sus apariciones públicas mostraban unidad, los informes sugerían que su relación se mantenía unida no solo por obligaciones reales, sino también por un importante acuerdo financiero. Se supo que Alberto había prometido pagar a Charlene unos 12 millones de euros al año para que permaneciera en el matrimonio y evitara cualquier escándalo que pudiera perjudicar a la monarquía. Con esta cantidad pretendía compensarla por cumplir con su papel de princesa y seguir al lado de Alberto, a pesar de sus infidelidades. Este acuerdo benefició a ambos de diferentes maneras. Para Charlene, significaba seguridad financiera, acceso al lujo y un lugar definido en la alta sociedad monegasca. Para Alberto, era una forma de proteger su reinado del caos y la vergüenza de un divorcio de alto nivel. El pago anual de 12 millones de euros garantizaba que Charlene siguiera viviendo cómodamente, pero también conllevaba limitaciones. Su papel de princesa le exigía asistir a actos públicos, desempeñar funciones reales y mantener siempre una apariencia tranquila y digna. Así que, pasara lo que pasara, siempre se esperaba de ella que reprimiera sus emociones personales y presentara siempre un frente unido junto a Alberto. Con los años, sin embargo, su comportamiento había cambiado. La mujer brillante y segura de sí misma que era antes parecía ahora más distante, apagada y, a veces, incluso triste. A pesar de las ocasionales interrupciones de su estancia en Mónaco, como la prolongada estancia en Sudáfrica por problemas de salud, el acuerdo financiero seguía en vigor, garantizando su regreso a la vida real, sacrificar su carrera y su paz, por el aspecto de las cosas. Se puede decir que el coste emocional de los asuntos de Alberto para Charlene no era poca cosa. Cuando se casaron en 2011, ella tuvo que transformar completamente su vida. De ser una nadadora olímpica centrada en su deporte, de repente se convirtió en una figura de la realeza constantemente bajo los focos. Fue como si todo en ella cambiara de la noche a la mañana, hasta el punto de que su aspecto, su comportamiento e incluso sus decisiones personales se convirtieron en tema de debate público, a diferencia de otros miembros de la realeza, que tuvieron años para prepararse. Charlene no tuvo mucho tiempo para adaptarse. Se esperaba de ella que se comportara con elegancia, siguiera las estrictas tradiciones reales y estuviera a la altura del legado de la difunta madre de Alberto, la querida Grace Kelly. La presión de ser la princesa perfecta y, al mismo tiempo, las expectativas de tener un heredero eran abrumadoras. Además, tenía que lidiar con el dolor y la humillación de los asuntos de su marido. Desde el principio, había dudas. Circularon rumores de que Charlene se había acobardado antes de la boda y que incluso había intentado abandonar Mónaco. Aunque las autoridades negaron estas afirmaciones, las especulaciones no hicieron más que crecer con el paso de los años, mientras ella seguía luchando por encontrar su lugar en el palacio. Entonces, en 2021, surgió un nuevo reto. La salud de Charlene se convirtió en un grave problema cuando permaneció en Sudáfrica durante meses, lejos de Mónaco. Al principio había viajado para realizar trabajos de conservación, pero al poco tiempo fue hospitalizada por una grave infección de oído, nariz y garganta que requirió múltiples intervenciones quirúrgicas. A medida que pasaba el tiempo y no regresaba a casa,
La gente empezó a preguntarse si había algo más en la historia. La explicación oficial fue que no podía volar por razones médicas, pero muchos creyeron que utilizaba el viaje como vía de escape de su problemático matrimonio. En internet aparecieron fotos suyas en las que se la veía débil y agotada. Incluso después de regresar a Mónaco, aún no estaba totalmente recuperada. Necesitaba más tiempo alejada de la escena pública para centrarse en su salud, pero a pesar de todo, estaba decidida a recuperar el sentido de la vida. Lo primero que hizo tras su regreso fue volver a su trabajo benéfico, que siempre había sido importante para ella. Ahora, esta parece ser su vía de escape de un matrimonio amargo. Averigüemos cómo fue capaz de hacerlo de buena manera. A lo largo de los años, Charlene se había implicado a fondo en las cosas que le llegaban al corazón. Tenía una pasión especial por ayudar a los niños, promover el deporte y proteger la vida salvaje. Su pasado como nadadora olímpica la inspiró para centrarse en la seguridad en el agua. Y en 2012, justo un año después de casarse con Alberto, puso en marcha la Fundación Princesa Charlene de Mónaco. La fundación es una organización sin ánimo de lucro dedicada a salvar vidas, mediante la prevención de ahogamientos y la educación en seguridad acuática. Desde su creación, la Fundación de Charlene ha ampliado sus esfuerzos a muchos países, como Sudáfrica, India, Bangladesh, Estados Unidos y varias partes de Europa, trabajando con organizaciones como la Cruz Roja, Life Saving South Africa y World Rugby. Han formado a miles de niños y profesores, garantizando que las comunidades tengan los conocimientos necesarios para mantenerse a salvo en el agua. A pesar de todos los retos a los que se enfrentó dentro de su matrimonio, Charlene siguió encontrando un propósito en ayudar a los demás. Aparte de la misión principal de su fundación, también ha apoyado muchas otras causas importantes. Ha participado en programas de ayuda a madres y recién nacidos, ha hecho donaciones a hospitales infantiles y ha contribuido a la respuesta a emergencias. Cuando se produjo la pandemia de COVID-19, participó activamente en las labores de socorro, proporcionando material médico y mascarillas a los necesitados. Aunque su matrimonio con el príncipe Alberto pareció distanciarse con el paso de los años, su historia comenzó con una nota mucho más cálida y dulce. Demos un paso atrás. Tal vez podamos conectar los puntos sobre cómo comenzó todo este escándalo. La historia de amor de la princesa y el príncipe comenzó en el año 2000, en la competición de natación Mare Nostrum de Mónaco. Fue allí donde Charlene, una nadadora sudafricana de gran talento y espectacular melena rubia, llamó por primera vez la atención del príncipe Alberto. La forma en que se movía en el agua con tanta gracia y seguridad le causó una gran impresión. Destacaban su brillante sonrisa y su cálida personalidad. Mirando hacia atrás, el príncipe Alberto admitió en una ocasión que no estaba seguro de si se habían enamorado en ese momento. Después de todo, no volvió a ver a Charlene durante años, pero nunca la olvidó. Recordaba que ella no solo era una nadadora increíble, sino también amable y simpática. Después de aquel primer encuentro, la vida les llevó por derroteros distintos y perdieron el contacto. No fue hasta 2005, tras el fallecimiento del padre del príncipe Alberto, el príncipe Rainiero III, cuando Charlene se puso en contacto con él para expresarle sus condolencias. Este pequeño pero considerado gesto les reconectó, y a partir de ahí su amistad se fue convirtiendo poco a poco en algo más profundo. En 2006, la pareja hizo su primera aparición pública junta en los Juegos Olímpicos de Invierno de Turín. Aquel acontecimiento fue especial para ambos, ya que compartían su amor por el deporte. Más tarde, Albert bromeó diciendo que aquella noche se había metido en un lío por no llevar a Charlene a casa a tiempo. Ella, en cambio, recordaba haberse sentido completamente a gusto a su lado. Ver actuar a los atletas les había emocionado, y en ese momento se dieron cuenta de que tenían algo especial en común, que era el deporte. Y siempre había sido una parte importante de sus vidas. Tanto Albert como Charlene tenían sus propios sueños olímpicos. Albert había competido en 5 Juegos Olímpicos de Invierno como corredor de bobsled, mientras que Charlene había representado a Sudáfrica como nadadora en los Juegos Olímpicos de 2000. Esta profunda conexión con el deporte jugó un papel importante en su relación y, más tarde, en la forma de educar a sus hijos. En una entrevista, incluso insinuaron que sus hijos gemelos
el príncipe Jacques y la princesa Gabriela podrían seguir sus pasos. Sus hijos ya han mostrado interés por muchos deportes, como la natación, la gimnasia, la esgrima, el tenis y el voleibol. El príncipe Jacques, que algún día ocupará el trono, incluso ha empezado a practicar taekwondo. Con el paso del tiempo, Charlene se convirtió en un rostro familiar en los acontecimientos más importantes de Mónaco. Ya fuera en el baile anual de la Cruz Roja o en el emocionante Gran Premio de Mónaco, siempre estaba al lado de Alberto. Su elegancia y calidez conquistaron rápidamente al pueblo de Mónaco, dejando claro que estaba destinada a asumir el papel de su princesa. Con un fuerte vínculo construido sobre el respeto mutuo y su amor por el deporte, la pareja anunció su compromiso en 2010. Al año siguiente, Mónaco se convirtió en el escenario de un cuento de hadas moderno. En un bello fin de semana de verano de julio de 2011, el mundo se volcó en el pequeño pero glamuroso principado. Hacía más de 50 años que no se celebraba una boda real en Mónaco, y esta fue espectacular. Charlene, la despampanante novia, se convirtió en el centro de atención, asumiendo el papel que en su día desempeñó la legendaria Grace Kelly. Su vestido de novia era una impresionante obra maestra diseñada por Giorgio Armani. Tenía las características de una elegante silueta sin hombros y estaba bordado con 40.000 brillantes cristales de Swarovski y 20.000 delicadas lágrimas de nácar. Llevaba el pelo recogido en un elegante moño y un velo vaporoso que le daba un toque de belleza atemporal. Llevaba un ramo de orquídeas blancas puras, que combinaba a la perfección con los impresionantes arreglos florales que decoraban el patio del palacio. La boda en sí fue una gran celebración, en la que se mezclaron tradiciones antiguas y elegancia moderna. La pareja intercambió primero sus votos en una ceremonia civil privada, seguida de un gran servicio religioso al día siguiente. El patio del palacio se llenó de música mientras una majestuosa orquesta tocaba, creando una atmósfera de pura magia. Mientras Charlene caminaba por el pasillo hacia su novio, el mundo entero contemplaba con admiración el comienzo de su vida en común. Hace solo unos meses, la pareja celebró su 17º aniversario de boda. Para celebrarlo, compartieron con el mundo un momento íntimo y poco común. En la cuenta oficial de Instagram del Palais Princier de Mónaco, publicaron una foto en la que aparecían en un balcón con sus hijos. Alberto tenía su brazo suavemente colocado sobre la espalda de Charlene, sonriéndole cariñosamente. Era una imagen sencilla pero conmovedora, que dejaba entrever su vínculo como familia. Aunque el camino no ha sido nada fácil, Charlene sigue adaptándose a la vida real. Su transición de atleta olímpica a princesa ha estado llena de retos, pero sigue comprometida con su papel. Con el tiempo, ha encontrado la manera de equilibrar sus pasiones personales con sus obligaciones reales, utilizando su plataforma para marcar la diferencia. Y a pesar de los altibajos, sigue al lado del príncipe Alberto, atravesando las complejidades de la vida en el foco real. Con el tiempo, la gente ha empezado a ver a la princesa Charlene bajo una nueva luz. Su fuerza y determinación frente a los desafíos le han granjeado un profundo respeto, no solo en Mónaco sino en todo el mundo. Ya no se la ve solo como una bella figura de la realeza. En cambio, se ha convertido en una mujer profunda y resistente. Alguien que se ha enfrentado a presiones y luchas personales increíbles sin dejar de cumplir sus obligaciones como princesa. Este cambio en su forma de ser podría darle la oportunidad de redefinir su papel dentro de la familia real. En lugar de verse limitada por las expectativas tradicionales, ahora tiene la oportunidad de centrarse en las causas que realmente le importan. Su futuro dependerá de cómo decida equilibrar sus responsabilidades con su bienestar personal. Esto es especialmente importante dadas las dificultades de su matrimonio, incluidos los conocidos rumores sobre las dudosas aventuras de su marido. A pesar de todo, Charlene ha demostrado una gracia y una fortaleza increíbles en los momentos difíciles, y la gente sigue admirándola por ello. Con esto, puede que te estés preguntando cómo era realmente su vida antes de conocer a su marido. Para conocerla a fondo, exploremos los primeros días de su vida antes del matrimonio, la vida y la carrera de Charlene antes de casarse. Charlene Linet, Wittstock vino al mundo.
el 25 de enero de 1978, en el Hospital Mater Dei de Bulawayo, una ciudad que antes formaba parte de Rodesia, pero que ahora se conoce como Zimbabue. Nació en el seno de una familia de profundas raíces y espíritu aventurero. Su padre, Michael Kenneth Whitstock, trabajaba como director de ventas, mientras que su madre, Lynette Humberston, era buceadora de competición y más tarde entrenadora de natación. No cabe duda de que su madre le dio ese rasgo. La historia familiar de Charlene se remonta a Alemania. Sus tatarabuelos, Martin Gottlieb Whitstock y Johanna Luisa Whitstock, abandonaron el pequeño pueblo de Serensen, en el norte de Alemania, en 1861, con la esperanza de una vida mejor. Se trasladaron a Sudáfrica, donde desempeñaron diversos oficios, trabajando con sus manos, e incluso probaron suerte en la industria del diamante, aunque no lograron hacerse ricos. A pesar de ello, su historia pasó a formar parte del legado familiar y marcó a las generaciones posteriores. Muchos años después, en 2014, Charlene recibió un certificado que confirmaba que también tenía ascendencia irlandesa, lo que añadía una capa más a su herencia. Charlene no creció como hija única. Tiene dos hermanos menores, Gareth y Sean. Más tarde, Gareth se forjó una vida en Mónaco, dirigiendo un negocio de cafetería, mientras Sean se quedaba en Sudáfrica, trabajando en promociones y planificación de eventos. La familia experimentó un cambio significativo cuando se trasladaron de Zimbabue a Sudáfrica en 1989. En aquel momento, Charlene solo tenía 12 años. Continuó su educación en Benoni, una ciudad cercana a Johannesburgo, donde asistió a la escuela primaria Tom Newby de 1988 a 1991. Estos años fueron la base de sus primeros años de vida, dando forma a la joven que un día se convertiría en princesa. Como ya saben, Charlene Whitstock fue una nadadora extraordinaria, cuya dedicación y pasión por el deporte la llevaron a alcanzar grandes éxitos en su carrera. Desde muy joven demostró un talento excepcional en la piscina, y su duro trabajo pronto dio sus frutos con impresionantes victorias. En 1999, durante los Juegos Panafricanos celebrados en Johannesburgo, se dio a conocer al ganar 3 medallas de oro y una de plata. Estos logros fueron solo el principio de su trayectoria como nadadora de élite. Su talento y determinación le valieron un puesto en el equipo sudafricano para los Juegos de la Commonwealth, donde compitió en las ediciones de 1998 y 2002. Los Juegos de la Commonwealth de 2002 fueron especialmente especiales para ella, ya que, junto con sus compañeras de equipo, se colgó la medalla de plata en el relevo de 4x100 metros. En 2000 subió al escenario más grandioso del mundo del deporte, los Juegos Olímpicos de Verano. Compitiendo en el relevo de 4x100 metros como parte del equipo sudafricano, demostró sus habilidades y determinación, aunque el equipo terminó en 5ª posición. Fue un logro notable teniendo en cuenta el nivel de la competición en los Juegos Olímpicos. Charlene no se detuvo ahí. Siguió esforzándose y en 2002 compitió en los Campeonatos del Mundo FINA de piscina corta en los 200 metros braza. Acabó en 6ª posición. Prueba de su perseverancia y empuje. A pesar de su estricto entrenamiento y su apretada agenda, Charlene siempre encontraba tiempo para dar algo a cambio. Sentía un profundo amor por la natación, no solo como deporte, sino como habilidad para salvar vidas. Deseosa de marcar la diferencia, se dedicó a enseñar a nadar a niños desfavorecidos. Gracias a sus esfuerzos, muchos niños que de otro modo no habrían tenido la oportunidad pudieron desarrollar esta habilidad tan importante. Su generosidad y amabilidad se extendieron más allá de la natación de competición, mostrando una faceta suya compasiva y bondadosa. A medida que avanzaba su carrera, Charlene dio un paso importante al dejar su equipo de Durban, las Seagulls, para unirse al Club de Natación Tuck, en el Centro de Alto Rendimiento de la Universidad de Pretoria. Fue un gran cambio, ya que supuso entrar en un entorno de entrenamiento más avanzado. Aunque nunca se matriculó oficialmente en cursos universitarios, el club la apoyó plenamente proporcionándole acceso gratuito a sus piscinas de categoría mundial, entrenamiento profesional, alojamiento e instalaciones de gimnasio. Esto le permitió centrarse por completo en su entrenamiento y mejorar su rendimiento. Sin embargo, en enero de
2005. Charlene sintió la necesidad de empezar de nuevo y decidió abandonar Pretoria. Regresó a Durban antes de trasladarse a la costa norte de KwaZulu-Natal, donde se entrenó con Branislav Ivkovic, un respetado entrenador de natación. Su dedicación pronto dio sus frutos, y el 13 de abril de 2007 regresó con fuerza a la natación sudafricana. Participó en la final de los 50 metros espalda de los Campeonatos Acuáticos Nacionales Telkom SA. Con un tiempo de 30,16 segundos, terminó tercera, por detrás de la australiana Sophie Eddington y la brasileña Fabiola Molina. Aunque no consiguió el primer puesto, este logro fue significativo, ya que demostró que seguía siendo una fuerza competitiva en la natación. Charlene quería participar por última vez en los Juegos Olímpicos de China 2008. Quería competir en el mayor escenario del mundo una última vez antes de retirarse del deporte que amaba. Sin embargo, el destino tenía otros planes. No pudo clasificarse para la prueba, lo que supuso para ella una decepción desgarradora. Para colmo de males, llevaba 18 meses alejada de la natación de competición por una lesión en el hombro. Esta larga interrupción de la natación le había dificultado recuperar la forma necesaria para clasificarse para los Juegos Olímpicos. A pesar de este contratiempo, Charlene seguía siendo una luchadora. Nunca permitió que los retos la definieran. Por todo lo que ya sabes de Charlene, ¿crees que su matrimonio se basó en el amor o en un contrato? ¿Crees también que superará el escándalo de infidelidad del príncipe Alberto? Déjanos tu opinión en los comentarios.